Hola, hola chicos, bienvenidos al primer capítulo de El Preservador, espacio de Moonlock del Puerto, en donde hablaré de variados temas acerca del lore de StarCraft. Como la mayoría de ustedes bien debe saber, hace unos días publiqué en nuestra fanpage una imagen en la cual pedía votar por qué tema sería más popular y por consiguiente el primer tema a hablar. Al principio Abathur iba a la cabeza, pero nada pudo superar a un tema que viene siendo discutido desde hace mucho. Sí, los famosos tacones de Kerrigan. Y acá va la explicación. Los tacones fueron para que se viera más bonita. Puro fanservice, es obvio. Ya chicos, espero que les haya gustado la explicación. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. Claro, es obvio que esa es la respuesta. Pero para que no sea tan aburrido, pongámonos un poco más serios y veamos qué podemos sacar del lore para sintetizar una respuesta que nos deje dormir por las noches. Los tacones, los tacones. Esto es El Preservador. Para entender qué motivos van detrás de los tacones de Kerrigan infestada, debemos abordar primero los conceptos básicos. Conceptos básicos. Punto 1. La infestación. La infestación Zerg es un proceso por el cual un organismo Zerg infeccioso invade otro ser vivo y se funde en una especie de relación simbiótica, tomando el control total de este organismo y, en la mayoría de los casos, mutilándolo al punto de ser irreversible. Hay que diferenciar que la infestación no es lo mismo que la asimilación. Por ejemplo, tomar el animal Slothian y usar su código genético como base para el hidralisco es una asimilación Zerg. El genoma de dicho ser vivo es integrado al enjambre, de manera que se puede replicar un número infinito de veces a través de las larvas, al contrario de la infestación en donde cada ser vivo individual es infestado por separado. Si bien el ser vivo sufre mutilación y mutación de su ADN, este nunca se mezcla con el ADN Zerg. Para quedar más claros, si tomamos como ejemplo el ser humano, tenemos el humano infestado por el lado de la infestación y una asimilación sería, por ejemplo, la aberración Zerg, la cual su ADN es mayoritariamente humano, pero ya integrado al enjambre, es decir, una larva muta en una aberración y no es necesario infestar a otro ser humano. Punto 2. El Zerg infeccioso. El organismo que infecta a otros seres vivos también es una especie Zerg, tal como el Zergesno o el hidralisco, solamente que esta es una bacteria que actúa a niveles celulares al entrar en contacto con otro ser vivo. Esta bacteria inicialmente era producida por la reina Zerg durante la Primera Gran Guerra. Luego de que Kerrigan tomara el control del enjambre, la cepa de esta bacteria infestadora fue especializada en dos cepas diferentes, una para seres vivos y otra para estructuras. El gen de infestación de estructuras fue derivado al Vigía Supremo, mientras que el gen de infestación a seres vivos fue integrado en el infestador y en otras cepas Zerg menos comunes como el portapestes y estructuras como las virófagas. Punto 3. Infestación inestable. Antes de la infestación de Sarah Kerrigan, el enjambre Zerg había realizado bastantes infestaciones de humanos y el resultado era siempre el mismo: horribles y amorfas mutaciones mutiladas que para lo único que servían era explotar. La infección Zerg que infestó a Kerrigan no era diferente a la que infestaba a todos los humanos, pero la infestación de esta última resultó estable debido al alto poder psiónico que tiene Kerrigan. Sarah Kerrigan ha sido la única infestación humana estable, aparte de Alexei Stukov, pero no nos referiremos a Stukov en este video debido a que la infección Zerg que lo atacó es una cepa totalmente diferente y diseñada específicamente para él. Bien, ahora que tenemos estos conceptos claros, empecemos a descartar teorías. Teoría descartada número 1. Los tacones eran las botas de combate de Kerrigan como fantasma. Basta tener dos dedos de frente para darse cuenta que esta teoría es ridícula. No solo es tonto pensar que una bota de combate militar pudiese tener tacos, sino que si llegara a tenerlos, nunca, jamás serían tacos de aguja como los que tiene Kerrigan infestada. Tanto en los uniformes de Nova como de Kerrigan en cinemáticas, nunca tienen tacones altos. No me debería ni dar la molestia de mostrar estas imágenes, es simplemente ridículo. Y hablando de botas, esto nos lleva a la teoría descartada número 2. Teoría descartada número 2. Abathur incluye los tacos en la genética de la infección Zerg de Kerrigan. Esta teoría podría tener un poco más de sentido,
Si no fuera porque, cuando Kerrigan sale de la crisálida, ni siquiera tiene su, entre comillas, traje Zerg completamente desarrollado. Incluso aún tiene piezas de su uniforme de fantasma. Recién al comienzo de la Segunda Gran Guerra, el Zerg que infesta a Kerrigan termina por formar todo su, entre comillas, traje, y Kerrigan pasa a despojarse de toda ropa. Por eso que cuando es desinfestada, al final de Wings of Liberty, termina desnuda. Abathur no diseña la infección Zerg para que adopte una forma en particular. Esta solamente toma la forma que le parezca mejor para su supervivencia. De alguna forma los tacones aparecen luego, por lo que, hagamos la teoría que hagamos, la responsable es únicamente Zara. Sabiendo ya esto, empecemos a tirar posibles teorías. Partamos por el hecho de que es bastante obvio de que Kerrigan, al alcanzar su máximo potencial psiónico, logró hacerse con el control del organismo Zerg que le infesta. Tal como se ve en la cinemática donde pelea contra Zeratul, pareciese como si ella ordenase el nacimiento de una ala nueva, luego del que el Templario Oscuro se la cortara. Entonces, ¿por qué Kerrigan quiso tener tacos? Teoría número 1. Kerrigan ordena al organismo Zerg tener tacones como arma de combate. Comparemos la primera versión de Kerrigan con su segunda versión, tomando la versión antigua como la que se ve en Remastered, ya que se preocuparon de diseñar a Kerrigan más apegados al canon. En esta versión, Kerrigan ya tiene sus garras de combate, pero las alas aún no parecen armas y sus flagelos no terminan en cuchillas. Tal como esta evolución pudo haber sido ordenada por Kerrigan, puede que quisiese probar los tacones, los cuales terminan en aguja y son fáciles de clavar en sus enemigos. Pero muchos pueden decir, los tacones no son una adición eficiente en una criatura que debe combatir. Y es cierto. Pero hay que tener en cuenta que el desempeño de combate físico de Kerrigan es insignificante al lado de su poder psiónico, o comparado con la fuerza física de todos los demás Zerg. Si comparamos a Kerrigan con todas las especies Zerg, Zara es prácticamente una pulga insignificante. Si no tuviese sus poderes psiónicos, hasta un hidralisco podría dejarla fuera de combate. Incluso hemos visto a Kerrigan incrementar su fuerza física y rapidez solamente con su poder psiónico, como en la cinemática donde de un solo golpe manda a volar a Zeratul. O sea, estamos hablando de una mujer de más o menos 30 años, de contextura delgada, mandando a volar de un solo golpe a una alienígena de 2 metros de altura que debe pesar por lo menos 100 kilos. Suena ridículo si no consideramos que esta mujer tiene un poder psiónico ridículamente alto. Incluso se ve como carga con energía psiónica su golpe. Esta técnica parece ser recurrente en los fantasmas, ya que en la campaña de Nova vemos como esta se echa al hombro a un marín con armadura incluida, lo que supera los 350 kilos, por lo que debe haber incrementado su fuerza física usando su poder psiónico. En resumen, Kerrigan no necesita un traje de combate eficiente. Tiene su poder psiónico, punto. Si algo le falla, solamente toma a todos en el aire y los hace trizas. Por lo mismo, podemos pasar a las siguientes teorías. Teoría número 2. El organismo Zerg desarrolla tacones en un intento de que Kerrigan se sienta mejor consigo misma. Aquí vamos con calma. Sabemos que Kerrigan no es una mujer pretenciosa, toda su vida ha sido una militar, pero recordemos que su infancia fue arrebatada por el programa de fantasmas. Es probable que en esta teoría, más que una orden directa de Kerrigan a su organismo Zerg, puede que este último haya leído en el inconsciente de Kerrigan algún deseo frustrado de su niñez o adolescencia. Otra variante de esta teoría es... Teoría número 3. El organismo Zerg desarrolla tacones al interpretarlos como un instinto animal del inconsciente de Kerrigan. La finalidad de los tacones es parecer más alto. De hecho, los tacones en la Tierra fueron inventados para ser usados por hombres de altos cargos para disimular su poca altura. Y aunque el contexto luego pasó a ser un potenciador del atractivo sexual femenino, para un organismo que no tiene un pensamiento consciente como la infección Zerg, puede no serlo. Muchos seres vivos en el reino animal recurren a la técnica de parecer más grandes para atemorizar enemigos. Es probable que el organismo Zerg haya leído esto en Kerrigan y lo haya interpretado como un instinto recesivo de supervivencia. Bueno, ya hablando de tacones sexys, teoría número 4. Kerrigan ordena al organismo Zerg tener tacones para potenciar su atractivo sexual. Esperen, ¿qué? Eso prácticamente es volver al fanservice. Bueno, sí y no. En este caso no sería para los jugadores, sino para sus enemigos humanos dentro de su propio universo. Kerrigan podría, consciente o inconscientemente, no solo desarrollar tacos, sino que crear un traje de organismo Zerg sexualmente atractivo para sus enemigos humanos, y así distraerlos en combate o aumentar el poder de persuasión de Kerrigan.
Después de todo, la función primordial de Kerrigan no es en combate, sino como una líder que pueda manipular a sus enemigos tal como lo hizo en Broodworld. ¡Conclusiones! Puedo llegar a la conclusión inicial de que Kerrigan desarrolló a conciencia la forma de su, entre comillas, traje Zerg, junto a los famosísimos tacones. ¿Por qué? Aún no me queda claro. Puede que incluso sea una combinación de todas las razones que dije antes, aunque dudo que sea para que sean apreciados por sus enemigos, ya que a primera vista lo que se lleva toda la atención son sus alas, y bueno, basta que un marín vea esas alas para que se caiga en el baño integrado de su armadura y salga corriendo sin mirar atrás. Así que creo que la ganadora es la número 1. Kerrigan ordena al organismo Zerg tener tacones como arma de combate. Y es que es la que me parece más razonable, ya que si a Kerrigan le molestaran, ya habría hecho la modificación al organismo Zerg. Además, estamos hablando de un traje viviente, por lo que sabemos incluso los tacones podrían ser retráctiles. Y si no lo fuesen, Kerrigan nunca tropezaría, debido a que cada ataque cuerpo a cuerpo lo refuerza con su poder psiónico. No hay forma de que falle. Bueno chicos, ahora sí, ese ha sido el primer capítulo de El Preservador. ¿Qué les han parecido las teorías? ¿Con cuáles concuerdan y con cuáles difieren? Escriban acá abajito cuál creen que es la respuesta correcta. Tienen todo el tiempo del mundo hasta que Blizzard se digne a dar una respuesta real. Para el próximo capítulo estaremos analizando la importancia de Abathur dentro del enjambre Zerg. ¡Adiós!